Mateo subió del sótano más despacio de lo que había bajado. No dijo nada, solo cruzó la cocina, como si caminara en arenas movedizas, y se sentó frente a mí. Su rostro estaba pálido, la mandíbula tensa, y cuando intenté tomar su mano, temblaba. Abuela dijo sin mirarme: «Tenemos que irnos. Prepara una bolsa». Parpadeé confundida. «¿Qué, Mateo? ¿De qué hablas? Nos vamos». «Ahora. Sin llamadas. Sin mensajes. Solo lo esencial. Ve por tus cosas». Solté una risa nerviosa tratando de aligerar el ambiente. ¿Qué te asustó, una ardilla ahí abajo? No sonrió. En cambio, giró su celular hacia mí y tocó la pantalla. «Mira», me acerqué. La foto no era clara al principio. Cables, tuberías, una caja pequeña, hasta que vi a qué estaban conectados. El punto donde el calentador se unía a los viejos conductos de aire. Pero ya no había conductos. Javier los había sellado hace unos meses para ayudarme a ahorrar en calefacción. «¿Qué es eso?», pregunté. «Un temporizador, una válvula de liberación. Alguien lo conectó a los ductos». Miré fijamente la imagen. ¿Quién haría algo así? Sus labios se apretaron. «¿Necesitas ayuda para empacar?». Me recosté mareada. «Mateo, ¿quién puso eso ahí?». No respondió. El silencio entre nosotros se alargó pesado como el aire antes de una tormenta. Entonces sonó el teléfono. Miró la pantalla y lo volteó boca abajo. «¿Quién es Javier?». No dije nada. Solo miré el celular, luego a Mateo. El nombre de mi hijo brillaba tenuemente antes de que la pantalla se oscureciera. «Necesito que confíes en mí», dijo Mateo. «¿Ahora mismo?». Se levantó y caminó hacia la puerta principal. Sus llaves tintinearon como si gritaran en el silencio. Me puse de pie lentamente, sintiendo el suelo tambalearse bajo mis pies. Mis pantuflas rasparon el azulejo mientras subía las escaleras. Arriba empacé sin pensar medicinas, cosas de aseo, ropa abrigada, la vieja foto de Salvador que guardaba junto a mi cama. Todo lo demás lo dejé atrás. Cuando bajé, Mateo ya estaba estacionando su camioneta en la entrada. Hacía años que no cerraba una maleta. Mis dedos torpes por el frío y la edad batallaron con el cierre de la vieja bolsa de lona. Empaqué por instinto, no por lógica, calcetines, pastillas, el reloj de Salvador, la franela azul que usaba cada invierno desde que él se fue. Miré alrededor de mi recámara buscando algo más que sintiera mío, pero todo lo era. La silla junto a la ventana, los álbumes de fotos en el closet, las cortinas que Salvador colgó chuecas y dejó así, porque dije que le daban encanto a la habitación. Cada rincón de esta casa tenía sus manos, los estantes empotrados en la sala, los paneles de madera en el pasillo, las encimeras de roble en la cocina que él lijó hasta dejarlas suaves. Javier una vez dijo que la casa estaba pasada de moda. Ofreció renovarla. Dijo que los viejos conductos desperdiciaban energía, que él se encargaría del cableado. Pensé que era generoso. Pensé que tal vez estábamos sanando. No hablé mucho mientras bajaba las escaleras con mi bolsa. Mateo la tomó sin decir palabra y me ayudó a subir a la camioneta. Condujo más rápido de lo normal, con la mandíbula tensa y la mirada fija. Mis manos descansaban en mi regazo. No pregunté a dónde íbamos. Solo miré por la ventana las casas que pasábamos, vecinos que conocía, portales donde me había sentado, jardines que admiraba en primavera. Doblamos al salir de mi calle y tomamos la carretera. No miré atrás. Mateo paró en una gasolinera 10 minutos después y salió a llenar el tanque. Lo vi revisar su celular, el pulgar detenido en la pantalla. Cuando volvió me lo mostró. 14 llamadas perdidas de Javier. 6 de Daniela. «No contestes», dijo en voz baja. «Todavía no». Asentí y miré hacia otro lado. Mi reflejo en la ventana me devolvió la mirada. Me veía cansada, pequeña, no asustada, solo más frágil de lo que recordaba. De vuelta en la carretera, Mateo ajustó el retrovisor. Se notaba que intentaba pensar con claridad, resolver esto como si fuera un trabajo de construcción.
Pero esto no era Tablaroca ni tuberías, y ninguno de los dos sabía aún cuán profundo era el problema. El zumbido de la carretera llenaba el silencio entre nosotros. Miré los campos pasar resecos y pálidos bajo el sol de invierno, y mi mente volvió a las pequeñas cosas que había ignorado. El leve olor metálico cerca del calentador, los dolores de cabeza que venían y se iban, la voz suave del doctor diciendo que mi cuerpo solo estaba desacelerando. Le creí. Les creí a todos. Javier había venido un fin de semana en septiembre con su caja de herramientas diciendo que iba a actualizar las líneas de calefacción para hacerlas más eficientes. Siempre usaba esa palabra como si justificara cada intromisión. Estuvo horas en el sótano, salió cubierto de polvo, me dio un beso en la mejilla y dijo: «Notarás las cuentas más bajas este invierno». Recuerdo haberle agradecido. Hasta le preparé un sándwich. Después de eso, el aire en la casa se sentía diferente, pesado, viciado. Algunas mañanas despertaba con un martilleo en las sienes, el estómago revuelto. Lo achaqué a mi edad, al clima, quizás al duelo. Cuando el detector sonó, Javier lo revisó él mismo. Dijo que era muy sensible, que el nuevo cableado interfería con la señal. Asentí avergonzada por preocuparme. Ahora en la camioneta de Mateo, saqué de mi bolsa el mismo detector. Lo había arrancado de la pared al salir sin saber bien por qué. Mateo lo tomó, lo volteó y abrió el panel trasero con su navaja. «¿Ves esto?», señaló la batería. Estaba soldada con una costura plateada. «Está muerta, abuela. No puede encenderse». La hicieron parecer que funcionaba. Miré el cascarón de plástico en sus manos. Los dolores de cabeza, el mareo, la debilidad, todo volvió como un solo suspiro que había contenido por meses. No era la edad, no era el duelo, era veneno. Mateo cerró el detector y lo arrojó al tablero. Su voz era firme, pero sus nudillos estaban blancos alrededor del volante. «Tenemos que hablar», dijo. Encontré más cosas ahí abajo. Salió de la carretera y estacionó en el lote de una fonda. La fonda estaba casi vacía, las luces demasiado brillantes, tras el murmullo tenue de la carretera. Mateo eligió una mesa en la esquina, con una mano aún en su celular. La mesera nos trajo café sin preguntar. Envolví mis dedos alrededor de la taza, aunque el calor no me estabilizó. Puso el celular en la mesa y deslizó las fotos una por una. Conexiones metálicas, tubos de cobre, conductos sellados, pintados para parecer antiguos. En una, un pequeño temporizador digital parpadeaba en la esquina de la imagen. «Esto está bajo el piso», dijo en voz baja. Una válvula de liberación lenta conectada al calentador. Funciona con un temporizador. Libera solo un poco de gas cuando la calefacción se enciende por la noche. Mi garganta se sentía seca, suficiente para... No de inmediato, lentamente, con el tiempo. Solo te enfermarías hasta... Se detuvo. Volví a mirar la foto. La precisión era inconfundible, uniones limpias, colocación deliberada. ¿No era el trabajo de alguien descuidado? Alguien lo había planeado como un proyecto. Mateo se frotó la nuca. No quería creerlo, abuela. Pero esto está diseñado. Quien lo hizo sabía exactamente lo que hacía. No necesitaba preguntar quién. Javier siempre fue bueno con sistemas flujo de aire mecánica, cualquier cosa que pudiera medirse. Había trabajado 20 años en una empresa de seguridad construyendo cosas de las que nunca podía hablar. Hace 6 meses dejó de hablar del todo. Dijo que el trabajo era complicado, que no me preocupara. La voz de Alejandra resonó en mi cabeza, su parloteo constante sobre el mercado inmobiliario, tasas de interés, refinanciamiento. Siempre sonaba desesperada por seguirle el paso a gente más rica. Y Daniela, mi roca, también estaba distante, agotada por la enfermedad de su esposo. Había mencionado facturas médicas que la hacían querer gritar.
Mateo se inclinó hacia adelante, los codos en la mesa. Abuela, esto no fue al azar. El sistema estaba diseñado para parecer mantenimiento. Habría parecido natural en un informe si algo te pasaba. Sentí un frío recorrer mi cuerpo. Todo conectaba con Javier, con la casa conmigo. Mateo pasó a la última foto, el temporizador detenido a mitad de una cuenta regresiva. Me miró. No fue solo él. No le conté todo a Mateo de inmediato. Algunas verdades pesan hasta que están listas para ser dichas. Mientras él volvía a revisar las fotos, mi mente regresó a un día de principios de otoño cuando Javier llegó sin avisar. Trajo café y esa simpatía que usaba como uniforme. Dijo que estaba preocupado por cómo manejaba las cuentas sola. Déjame simplificarte las cosas, dijo sonriendo, como si me hiciera un favor. Puedo encargarme de los servicios, la hipoteca, el seguro, hacerlo todo automático para que no tengas que pensar en eso. Recuerdo haber reído diciéndole que la casa estaba pagada desde hace años. Pero insistió. Es por eficiencia, mamá. Si algo te pasa, no queremos que los papeles sean un desastre. Algo en su tono me inquietó. No las palabras, el matiz de bajo pulido y ensayado. Esa noche no pude dormir. Fui al archivero donde guardaba mis documentos y empecé a mover cosas. La escritura, mi testamento, mi póliza de seguro, todo lo puse en una caja con candado en el closet. Al día siguiente, llamé a mi abogado y le pedí que enviara copias a su oficina para resguardarlas. No le conté a nadie, ni siquiera a Daniela. Después de eso, Javier dejó de visitarme tan seguido. Sus llamadas eran más cortas, su voz más fría. A veces pasaban semanas sin saber de él. Cuando venía, parecía distraído, siempre revisando su celular, mirando alrededor, como si las paredes lo apretaran. En el Día de Muertos me trajo un regalo, un juego caro de cuchillos de cocina, aunque sabía que ya casi no cocinaba. Le agradecí y traté de no notar cómo evitaba mis ojos. Ahora sentada frente a Mateo, entendí lo que habían sido esas visitas. Pruebas, sondeos. Estaba midiendo qué sabía, qué había firmado, a qué tenía acceso. Mateo estiró la mano y tocó la mía. Hiciste lo correcto, dijo. Asentí lentamente. Por primera vez me di cuenta de que esos pequeños actos de sospecha podrían haberme mantenido viva. Mateo miró su reloj. Tenemos que movernos otra vez antes de que nos encuentren. El motel olía a cloro y alfombra vieja, pero era tranquilo, y eso era todo lo que necesitaba. Mateo nos registró bajo su nombre, pagó en efectivo y estacionó la camioneta donde no se viera desde la carretera principal. Adentro sacó su celular y empezó a subir todo, cada foto, cada grabación, cada diagrama. Creó copias en 2 discos duros y envió una a su antiguo jefe de proyectos, un hombre de confianza de sus días de contratista. Me senté en la orilla de la cama, demasiado cansada para desvestirme, demasiado alerta para dormir. Mi bolsa estaba a mi lado cerrada con fuerza. Mateo se quedó junto a la ventana un buen rato antes de girarse hacia mí. Tengo que regresar, dijo en voz baja. Tu libreta, la que tiene tus síntomas. Dijiste que estaba junto a la cama. No es seguro, dije. Asintió. No entraré a menos que sepa que no están. 5 minutos, abuela. Esa libreta prueba que esto no fue un accidente. No discutí más. Ya estaba amarrándose las botas. Cuando se fue, me quedé en el silencio, escuchando los crujidos del edificio. Conté los autos que pasaban. Toqué la puerta del motel más de una vez para revisar el cerrojo. Regresó casi 1 hora después, pálido, respirando entrecortado. La libreta estaba en su mano, pero eso no fue lo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Estaban ahí, dijo cerrando la puerta. Papá y Daniela. Me quedé junto al garaje detrás de la cerca. No hablé. Estaban en la cocina. La ventana estaba entreabierta. Lo oí todo. Dejó la libreta en la cama y se pasó una mano por el cabello. Papá dijo, si la policía encuentra ese sótano, estamos acabados. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Daniela respondió,
No se suponía que viviera tanto. Me miró los ojos oscuros y firmes. No estaban en pánico. Estaban planeando qué hacer después. Tomé la libreta con manos temblorosas mientras el teléfono del motel empezó a sonar. El teléfono del motel sonó 4 veces antes de parar. Mateo no contestó. Ya había apagado mi celular, dejó su grabadora encendida y empacó nuestras cosas. Estábamos a medio camino, hacia la puerta trasera, cuando escuchamos llantas rechinar afuera. Mateo espió por la cortina y soltó una maldición por lo bajo. ¡Son ellos! Nos movimos rápido. El pasillo trasero estaba oscuro y vacío, iluminado por un letrero de salida que zumbaba. Salimos por la puerta de emergencia hacia un callejón. Pero no estábamos solos. Javier estaba en un extremo cerca del contenedor, con los brazos levantados como si viniera en paz. Alejandra estaba recargada en el cofre de un sedán oscuro, brazos cruzados. Daniela estaba más cerca junto a la entrada lateral, con una mano en el bolsillo de su abrigo. Mamá, dijo Javier con voz baja y persuasiva. Solo queremos hablar. Mateo se puso frente a mí. Tienen que irse. No venimos a hacer daño, añadió Alejandra. Está confundida. No entiende qué pasa. Entiendo más de lo que creen, dije. Daniela dio un paso adelante lento. Sacó la mano del bolsillo. Sostenía una jeringa pequeña, su contenido claro e inmóvil. Es solo para ayudarte a calmarte, dijo suavemente. No estás bien, Irma. Necesitas descansar. Mateo se movió, cubriéndome por completo. Aléjense. Javier dio un paso más. Estás exagerando. Todo esto se salió de control. Podemos arreglarlo. Solo súbete al coche. La voz de Alejandra cortó más aguda ahora. Ella ya vivió su vida. Nosotros solo tratamos de sobrevivir. Entonces lo entendí, no estaban arrepentidos, ni siquiera desesperados, estaban decididos. Mateo alcanzó su celular. La línea ha estado abierta desde el primer timbre. Sirenas sonaron a lo lejos. Los ojos de Daniela se abrieron. Alejandra se giró. 2 patrullas derraparon en el callejón con luces destellando. Los oficiales salieron con armas en alto. Suéltalo, gritó alguien. Daniela dejó caer la jeringa. Javier levantó las manos. Alejandra se quedó inmóvil. Me quedé atrás de Mateo, con la respiración corta, mientras los oficiales los rodeaban uno por uno. Una oficial se acercó calma pero firme. Señora, ¿está usted a salvo? Miré más allá, hacia donde mis hijos eran esposados. Creo que ahora sí, dije. A la mañana siguiente, la detective Morales llamó. Preguntó si podía ir a la comisaría a dar una declaración formal. Mateo manejó. Me senté en el asiento del copiloto, mirando las calles que creía conocer, calles que antes llevaban a la seguridad al hogar. En la comisaría nos llevaron a una sala de entrevistas pequeña. Mateo entregó las fotos, el detector, mi libreta de síntomas. Di mi relato despacio, con cuidado. Los dolores de cabeza, el olor, el día que Javier selló los conductos sin preguntar. Cada detalle que antes parecía casualidad, ahora se revelaba como intención. Al mediodía, el equipo forense entró a mi casa. Morales regresó esa noche con una carpeta llena de fotos impresas. Encontraron todo, dijo, poniéndolas en la mesa. Una foto mostraba el conducto detrás de la pared de mi recámara, sellado con yeso, como dijo Mateo. Otra mostraba la línea de gas bajo el piso, el pequeño temporizador, escondido en el ducto. Pasó a una imagen del detector de monóxido de carbono. La batería estaba claramente soldada en su lugar. Manipulado intencionalmente, dijo. Diseñado para parecer funcional, pero sin detectar nada. La computadora de Javier tenía más. En una carpeta etiquetada Proyectos de casa, encontraron diagramas y cálculos bajo el nombre Plan de Exposición Gradual. Notas sobre flujo de aire, tasas de saturación en sangre, cuánto tiempo tomaría para que los síntomas imitaran un deterioro cognitivo. El celular de Alejandra
contenía mensajes entre ella y Daniela. Uno destacaba: «Ya ha pasado suficiente tiempo. Tenemos que terminar con esto». Otro seguía: «Cuando los papeles estén listos, actuamos rápido. No dejes que cambie nada». La laptop de trabajo de Daniela había sido usada para investigar procedimientos de certificación de defunción para adultos mayores. Notas sobre cómo evitar autopsias. Palabras clave, marcadas por las aseguradoras. Frases que no levantarían sospechas. La detective Morales me miró a los ojos. Esto lo planearon durante meses. Cada parte, juntos. Miré sus escritos, sus palabras, sus planos para mi muerte. Mateo tomó mi mano por encima de la mesa. No lloré. No hablé. Solo me quedé con el peso de todo lo que construyeron y lo que destruyeron. 2 semanas después de los arrestos, la detective Morales volvió a llamar. Dijo que Javier quería verme. Casi dije que no. Luego pensé en Salvador, el hombre que creía que el perdón era una forma de valentía, y acepté. La cárcel del condado era gris y resonante, un lugar que parecía absorber el sonido. Me llevaron por un pasillo a una sala dividida por un cristal. Javier ya estaba ahí. Su cabello había crecido, sus ojos hundidos. Cuando me vio, su boca se torció como si intentara sonreír, pero no supiera cómo. Tomó el teléfono primero. «Mamá». Levanté el mío lentamente. ¿Por qué bajó la mirada, luego la desvió? No se suponía que llegara tan lejos. Solo perdí todo. Mi trabajo, mi casa. Alejandra estaba ahogada en deudas. Daniela no podía ayudar. Pensé: ¿que me matarías? Su mandíbula se tensó. No entiendes cómo es. Pasas toda tu vida trabajando, haciendo todo bien, y un despido lo borra todo. Entré en pánico. No estaba pensando claro. Lo estudié como cuando llegaba tarde de la preparatoria y creía que no podía oler el humo de cigarro en su chamarra. Pensaste lo suficientemente claro para diseñar un sistema, para construirlo, para probarlo. No lo negó, solo quería control otra vez. Me acerqué más. Tenías control, Javier. Tenías una familia, una madre que habría ayudado si tan solo hubieras pedido. Puso la mano en el cristal. Lo siento. Negué con la cabeza. No, no lo sientes. Sientes que fallaste. Por un largo momento nos miramos el niño que crié y el hombre que casi me termina. No había puente entre nosotros, solo el silencio de lo que solía ser amor. Cuando salí de la cárcel, el aire afuera se sentía demasiado amplio, demasiado frío. De vuelta en casa cerré todas las cuentas conjuntas, presenté nuevos documentos y rebosé toda autorización ligada a mi nombre. Dormí con las luces encendidas la primera semana, temerosa del silencio y de los recuerdos. Para la segunda semana pude sentarme en silencio sin miedo. Mateo vino ese domingo con cajas. 6 meses después, me mudé a un departamento de una recámara, en el 3er piso de un edificio de ladrillo al otro lado de la ciudad. Sin jardín, sin columpio, en el porche, sin vista de un viejo árbol de mango. Pero era tranquilo, limpio, y nadie más tenía una llave. Mateo trajo los gabinetes en la caja de su camioneta, los gabinetes de Salvador, los que él mismo construyó cuando nos mudamos a la casa. Los desmontaron con cuidado, cada bisagra retirada, sin un rasguño, cada panel envuelto en una manta de mudanza, como si fuera algo sagrado. El casero aceptó la instalación sin preguntas. Mateo pasó 2 días acomodándolos en el nuevo espacio. Las medidas no encajaban perfectamente, pero él las hizo encajar. Ajustó el marco, pulió los bordes, colgó cada puerta hasta que cerraran sin un sonido. Me senté en la mesa de la cocina mientras trabajaba, escuchando el zumbido de sus herramientas. No hablaba mucho, pero no necesitaba hacerlo. Observé sus manos firmes, pacientes, pensativas. Las manos de Salvador. Cuando terminó, me levanté y pasé los dedos por la veta del roble, las esquinas suaves, las uniones que resistían sin clavos. Son más fuertes que las paredes, dijo, con una media sonrisa. Siempre lo fueron, respondí.
Los jueves aún viene. Trae mandado, prepara la cena. Me cuenta sobre las casas en las que trabaja las viejas que más le gustan. Dice que cuentan la verdad, si sabes escuchar. He vuelto a dormir toda la noche, no porque crea que el mundo es seguro. No lo es, pero porque sé que alguien aún recuerda cómo construir algo que perdure, no con atajos ni veneno silencioso, no con planes y mentiras, sino con trabajo, con cuidado, con la creencia de que algunas cosas, algunas personas, aún valen la pena proteger. Los gabinetes cuelgan silenciosos bajo la luz de la mañana. Guardo las tazas de café en el de la izquierda, el té y el azúcar en el de la derecha. A veces me sorprendo, deteniéndome al alcanzar algo con la mano descansando en la madera. No por miedo, solo por gratitud, y por primera vez en mucho tiempo, eso se siente suficiente.